No existe periodo más agresivo y salvaje en toda la historia que la prehistoria. Aquel fue un tiempo oscuro en el que la ley del más fuerte se imponía de una forma desproporcionada, y si el ser humano hubiese tenido que enfrentarse a semejantes peligros, probablemente no habría logrado sobrevivir. Incluso en la actualidad, si tuviésemos la posibilidad de viajar al pasado y llevar todas las armas que hemos desarrollado, seguramente serían insuficientes para enfrentarnos a las inclemencias de la prehistoria. Para demostrártelo, hoy hemos reunido los rostros más escalofriantes de este periodo y por qué resultaban tan aterradores. Así que ponte cómodo y prepárate e intenta llegar hasta el final del video, porque solo así podrás descubrir algunos animales prehistóricos que agradecerás que estén extintos. Número 6. Pájaro del terror. Nuestro recorrido empieza en América del Sur, pues en esta región se encontraba el hogar de una criatura tan monstruosa que su apodo más amigable ha sido el pájaro del terror. La palabra monstruo define con mucha precisión la naturaleza de esta criatura. Aunque solo medía 1.5 metros de largo, este animal tenía una mente retorcida y un excesivo deseo por causar las muertes más agónicas posibles a sus víctimas. Gracias a su asombrosa velocidad, ninguna presa podía escapar de su tortura. El pájaro del terror corría a más de 97 kilómetros por hora, y sus patas alargadas le permitían acorralar a sus víctimas hasta que se veían obligadas a plantarle cara. Entonces comenzaba la verdadera tortura. Este pájaro usaba su fuerza para tumbar a sus presas al suelo y usaba sus garras para herirlas en las piernas. Una vez su víctima no podía huir, este pájaro se acomodaba con mucho cuidado y usaba su afilado pico para despedazar la carne de su víctima. El pájaro del terror no descansaba hasta abrir el cuerpo de su presa. Luego comenzaba a picotear los órganos de su presa, pero siempre evitando arrancar los vitales. De esta forma garantizaba el mayor lapso de sufrimiento y cuando ya estaba satisfecha, dejaba el cadáver para los carroñeros, los cuales aparecían a los pocos minutos y terminaban el trabajo. Sin duda, es una imagen realmente sádica y tenebrosa que nos da una idea clara de lo que podría haberle hecho a una persona si se hubiese cruzado en su camino. Número 5. Gigantopithecus. Cambiemos de continente y centremos la atención en el sur de China, el hogar del legendario Gigantopithecus, una de esas criaturas de las que muy pocas veces hemos escuchado hablar, pero que te bastará una simple mirada para que se instale en tus pesadillas. Este primate podía alcanzar los 3 metros de longitud y superar los 300 kilogramos de peso. Tenía tanta fuerza que cuando entraba en su estado más salvaje y frenético, podía fracturar los huesos de sus víctimas con un solo puñetazo. Sin embargo, estas no eran sus únicas virtudes. Sus dientes eran enormes y podían triturar casi cualquier presa que estuviese a su alcance. Por suerte, este animal era herbívoro y se alimentaba principalmente de hierbas y frutas. Desde luego, esto no le impedía tomar otras medidas en caso de ser necesario. El Gigantopithecus estaba decidido a sobrevivir en un mundo en el que todo lo que le rodeaba resultaba hostil y en más de una ocasión se vio obligado a despedazar a su enemigo para seguir respirando un día más. Número 4. Gorgonops. Sudáfrica no podía estar fuera de esta lista, pues aquí se encuentra uno de los depredadores más tenebrosos y desconocidos de toda la prehistoria. Su nombre es Gorgonops, un animal emparentado con los dinosaurios que se divertía exterminando a sus víctimas. Algunos científicos han llegado a creer que mataba por diversión y esto no parece exagerado. A diferencia de otras criaturas, tenía un tamaño poderoso que se mezclaba con una velocidad inalcanzable y una mandíbula muy peculiar. Fue el primer animal en desarrollar una dentadura en forma de sable, lo cual le permitió morder, triturar y desmembrar animales a placer. Nada escapaba de su furia y lo más tenebroso de todo es que allí, donde aparecía un Gorgonops, siempre le acompañaba el temible Andrewsarchus. Los Andrewsarchus eran animales carroñeros de gran tamaño que despedazaban la carne y los huesos de las víctimas de los Gorgonops. Sin embargo, a veces esto significa que cualquier animal que escapara con vida de los temibles dientes del Gorgonops se veía atrapado por este carroñero, el cual alcanzaba grandes dimensiones y tenía un arma letal en su boca. Por un lado, sus colmillos podían triturar la carne, mientras que los dientes de su mejilla aplastaban los huesos y terminaban de desgarrar a cualquier criatura viviente que cayera en sus garras. De esta forma, si un ser humano hubiese escapado de la furia frenética del Gorgonops, rápidamente se vería sorprendido por la aparición de los Andrewsarchus, una criatura que desconocía por completo el significado de la clemencia. Número 3. Platybelodon. Centremos nuestra atención por un momento en el corazón de África, pues allí encontraremos a un animal que puede resultarte algo familiar. Se trata del Platybelodon, una criatura monstruosamente grande que está emparentada con los elefantes modernos. Pero no te confíes. Lejos de ser una criatura dócil y tranquila, los Platybelodon eran animales feroces preparados para desmembrar a cualquiera que consideraran hostil. Esta criatura tenía una trompa muy peculiar. Su apariencia guardaba mucha más similitud con la mandíbula de los cocodrilos que con la trompa que todos estamos acostumbrados
acostumbrados a ver en los elefantes, ya que tenían mandíbulas en su trompa y ésta se abría a la mitad cuando se alimentaban. Lo más inquietante es que de estas mandíbulas sobresalían 4 colmillos de casi 1 metro de longitud, los cuales podían despedazar la carne de cualquier animal e incluso, de haberlo querido, tenían la capacidad para taladrar los árboles. Con todas estas características, este se convierte en uno de los monstruos del prehistórico más peligrosos y sin duda debemos estar más que agradecidos de su extinción. Número 2. Oso de cara corta. En América del Norte también se encontraron los restos fósiles de una criatura que en la prehistoria fue el terror de la naturaleza. Su nombre era el oso de cara corta. Era una criatura carnívora que tenía un apetito realmente insaciable. Similar al oso moderno, este animal alcanzaba los 3,5 metros de altura. Contaba con una robustez desproporcionadamente grande y un peso que alcanzaba más de media tonelada. Su fuerza era destructiva y sus garras eran lo suficientemente afiladas como para picar a cualquier criatura viva con un solo zarpazo. Sus afilados dientes tampoco se quedaban atrás. Con ellos desgarraba carne, músculo y huesos sin casi dificultad. Con semejantes armas, este animal no era perezoso. Cazaba durante gran parte del día, pues necesitaba cerca de 16 kilos de carne cada 24 horas para poder sobrevivir. Esto lo convirtió en uno de los mayores depredadores y un animal temible incluso para otros carnívoros de su tiempo. Número 1. Sarcosuchus. La siguiente criatura de la lista podríamos denominarla como un titán de los pantanos y los ríos, la bestia de la prehistoria o la criatura más escalofriante que conocerás en esta ocasión. Su nombre es el Sarcosuchus, aunque los científicos suelen referirse a él como el Super Croc. Esta bestia pertenece al género extinto de los cocodrilos Morpho-Neuquino y habitaron la Tierra en la era mesozoica hace 110 millones de años. Sus dominios se extendían por varios continentes, pasando desde África hasta América del Sur. Pocos animales han tenido una evolución tan sangrienta y destructiva como esta criatura. Solo su cráneo alcanzaba un tamaño de 1,8 metros de longitud y sus dimensiones totales superaban los 12 metros. Al ser uno de los cocodrilos primogénitos de la historia, no es nada extraño que fuese un depredador sangriento. Sus mandíbulas colosales disfrutaban alimentándose de la cacería en la tierra y en el agua. En este último lugar existían animales marinos monstruosos y enormes, quienes no podían competir con la violenta agresividad de esta bestia. Se estima que pesaba más de 10 toneladas y la fuerza de su mandíbula podría haber despedazado a un automóvil pequeño con un solo bocado. Lo más sorprendente es que podían vivir más de 60 años y resultaban animales que no solo eran efectivos en el ataque, sino que también tenían defensas impenetrables, gracias a sus múltiples escamas de hasta 30 centímetros que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Ese animal despiadado gobernó la tierra y diezmó la población de incontables especies. Sus dimensiones y formas son tan escalofriantes que incluso la ciencia no está segura de que este haya sido un cocodrilo. Algunos especialistas creen que se trataba de una especie diferente, una especie de monstruo deforme y grotesco, un animal que ni siquiera alcanzamos a comprender por completo y que afortunadamente no está presente en nuestra vida desde hace mucho tiempo. Conocer el rostro de la muerte que se esconde detrás de este monstruo y del resto de criaturas que hemos conocido en esta ocasión debería hacernos pensar en la suerte que ha tenido la raza humana para mantenerse con vida durante tanto tiempo. En nuestra historia pudieron salir tantas cosas mal que el simple hecho de sobrevivir podríamos considerarlo un milagro. Tal vez deberíamos pensar en ello más a menudo y dejar de subestimar a la naturaleza, porque tarde o temprano podría llegar el día en el que nos den una sorpresa realmente aterradora, para la que nunca lograremos